Hola preciosas personas de internet, Dios las bendiga y bienvenidas a Bellas Crochet, un espacio donde compartimos el hermoso arte de tejer a crochet, esperando que sea de su agrado y que juntas podamos crecer como comunidad. Hoy les enseñaré de forma simple y fácil los materiales que necesitamos para tejer a crochet. Existen diferentes tipos de lanas que podemos utilizar para nuestros proyectos a crochet. Aquí tenemos una lana de un calibre medio. Aquí otra lana de un calibre un poco más pequeño, o sea, grosor. Luego le sigue, por ejemplo, el hilo guajiro, aquí se le conoce como guajiro, o hilo acrílico, que hay una clara diferencia al final en los resultados que tengamos en nuestro proyecto. Tendríamos un proyecto un poco más suave con la lana o un poco más áspero con el hilo guajiro. Aquí tenemos, por ejemplo, otra lana con un grosor, un calibre un poco más grueso. Aquí lo voy a estar midiendo con nuestra cinta métrica, muy importante para nuestros proyectos tejidos tales como ropa o sombreros. Aquí podemos apreciar que el grosor o el calibre de esta lana es más o menos 5 milímetros. Otro material importante a la hora de hacer trabajos como amigurumis es nuestros alfileres. Aquí tengo la ruedita, muy necesaria. Bueno, ya les enseñé un poco respecto a las lanas. Ahora vamos con nuestro estelar también, que son los ganchillos. Existen de diferentes tipos, tamaños, calibres, dependiendo del grosor de la lana, del hilo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ganchillo para hilo o lana de un calibre grande. Aquí tenemos otro modelo de ganchillo. Estos numeritos que aparecen en los ganchillos indican para qué lana o ovillo están destinados los ganchillos. Aquí tenemos otro modelo con mango ergonómico, muy bueno a la hora de tejer trabajos extenuantes porque favorece la movilidad y el soporte que tengamos en la mano a la hora de tejer. También tenemos, por ejemplo, este ganchillo que es de un calibre de hilo delgado. Y bueno, son estos modelos. Les voy a enseñar un poquito cómo sería a la hora de tejer, de usar las lanas con los ganchillos, con sus respectivos ganchillos. Por ejemplo, haciendo cadenas. Este ganchillo sí le queda un poquito, es un poquito más grande que la lana. Recuerden que es muy importante elegir los ganchillos adecuados dependiendo del calibre o grosor de los ovillos. Así garantizamos un buen tejido, garantizamos que seamos eficaces a la hora de realizar nuestros proyectos. Usemos este ganchillo con mango ergonómico de 3 milímetros para una lana de 3 milímetros. Podemos apreciar que cuando se teje con el ganchillo adecuado, prestando atención a los milímetros y los calibres, el tejido el proceso de tejer se hace más fácil. Podríamos usar para esta lana con calibre delgado este ganchillo que tiene el calibre también bajo. Aunque aquí vamos viendo un poquito de dificultad porque realmente la lana es un poco más gruesa que el calibre del ganchillo que estoy utilizando en este momento. Aún así el resultado es decente. Por último vamos a tejer con este hilo guajiro acrílico. Cabe aclarar, recalcar que cuando se teje con hilo guajiro, que por cierto he tejido bastante con este tipo de hilo, aquí en Colombia es el más económico de conseguir.
tiende a ser un poco menos fluido que cuando se teje con lana. Aquí tenemos el otro hilo con un grosor aún más delgado, perfecto para este ganchillo con calibre bajo. Podemos notar un buen acabado en las cadenas. Realmente este es el hilo. El grosor de ese hilo es perfecto para el calibre del ganchillo. Bueno, continuaremos con los siguientes materiales que usamos a la hora de realizar nuestros preciosos trabajos, proyectos tejidos a crochet. Aquí tenemos las agujas. Pueden conseguir agujas de plástico, por ejemplo. Son muy buenas cuando se trabaja con lana. Facilitan el esconder los hilos cuando se terminan diferentes procesos en el tejido y se deslizan correctamente a través del tejido. También tenemos la otra opción, que son agujas metálicas que sirven muy bien cuando se trabaja con hilo guajiro o acrílico. Se deslizan correctamente con facilidad. Continuamos con este marcador. No recuerdo muy bien su nombre, pero realmente lo que nos ayuda es a contabilizar, a contar nuestras vueltas, nuestras rondas que realizamos en diferentes trabajos. Por ejemplo, me ayuda muchísimo cuando estoy realizando amigurumis para no perder la noción de cuántas rondas o en qué ronda me encuentro. También está muy importante los marcadores de punto. Realmente se puede marcar los puntos con diferentes tipos de materiales, pero bueno, ahí les enseño un poco los que podemos encontrar en los establecimientos comerciales en donde venden precisamente los materiales para poder tejer nuestros preciosos proyectos. Bueno, les enseñaré, les mostraré cómo sería el usar nuestros marcadores de punto. ¿Cuándo se deben usar nuestros marcadores de punto? Bueno, precisamente como lo dice su nombre, se utilizan para marcar nuestros puntos, para no perderlos de vista, no comernos algún punto al inicio o al final. Entonces, realicé algunas cadenas y estoy haciendo puntos altos para que podamos colocar donde corresponden nuestros marcadores. Claramente ellos normalmente se utilizan para poder apreciar, poder distinguir dónde se encuentra el inicio o el final de nuestras vueltas, de nuestras rondas, pero realmente tú los puedes poner donde los necesites. Necesitas ubicar un punto, diferenciarlo de los otros porque para ti es un punto importante, entonces lo colocas ahí. Aquí utilicé el marcador circular. Seguimos tejiendo. Ahí marqué cuál es mi punto inicial, cuál es mi punto alto inicial. Sigo tejiendo para terminar esta fila. Aquí estoy marcando la primera cadena, que resulta es muy usual que cuando empezamos en todo este maravilloso mundo del crochet se nos es difícil distinguir el primer punto que realizamos o el último punto que realizamos en filas, en rondas. Por ejemplo, ahí marqué con el marcador rosadito el que es con clic, porque ya estamos apreciando de que existen marcadores circulares, marcadores con clic.
Ahí lo que hice fue poner el marcador rosadito en la primera cadeneta, que tiende a veces a perderse en el trabajo que estamos realizando. Y es muy importante tanto que coincidan los puntos de inicio como los puntos finales. Más que todo el punto inicial y el punto final. Cuando se realiza un trabajo es importante que se tenga en cuenta los puntos que estamos realizando para que sigan manteniéndose los mismos puntos. Ya es diferente que por decisión de nosotros, dependiendo del trabajo que estamos realizando, necesitemos hacer aumentos o disminuciones, y aún así también tenemos, lo más recomendable es contabilizar cada punto para obtener los mejores resultados en nuestro proyecto. Si hicimos disminuciones, tenemos que contabilizarlas y ellas tienen que estar correctas con la cantidad, en este caso con la cantidad de cadenetas que hicimos al principio, o con la cantidad de puntos que también realizamos, en este caso cuando hablamos de al hacer anillos mágicos y realizar amigurumis. Muy importante tener en cuenta los puntos para optimizar los resultados, tener en cuenta los puntos base, las disminuciones y los aumentos. Aquí estoy terminando el ejemplo que utilizamos para mostrar cómo deben utilizarse los marcadores. Aquí ya tejí mi último punto en el marcador azul. Podemos apreciar lo simple que se hace cuando utilizamos estos marcadores. Gracias al marcador no hay saltos de punto ni distorsión en nuestro trabajo.